Hola, es un gusto estar en este curso de interpretación del antibiograma 2023 de laboratorio a la práctica clínica. Soy la química farmacéutica bióloga y maestra en Administración de Organizaciones de Salud, María del Rosario Vázquez Larios. Actualmente me desempeño como jefa del laboratorio de microbiología del Servicio de Infectología y Microbiología Clínica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la Secretaría de Salud de México. Agradezco la invitación a los organizadores de este curso y en especial a la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica por la distinción para participar con el tema de estreptococos del grupo Viridas, epidemiología, detección y perfil de susceptibilidad antimicrobiana. Declaro que no existe ningún conflicto de intereses. Este grupo, a pesar de ser de baja virulencia y frecuencia en las infecciones asociadas a la atención de la salud, puede causar cuadros clínicos severos de gran repercusión sanitaria, así como contribuir en el problema de resistencia antimicrobiana por el aumento de resistencia a los antibióticos de elección, por lo cual el laboratorio de microbiología debe de realizar su identificación y pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, lo cual es un reto por las características fisiológicas que a continuación mencionaré. Dentro de ellas está que es un grupo heterogéneo de estreptococos alfa, beta y gamma, en la cual de alguna forma la característica de ser betas, alguno de ellos, necesitamos hacer la diferenciación respecto a los verdaderos hemolíticos, beta hemolíticos, en el caso de Streptococcus pyogenes y Streptococcus agalactiae, del grupo de viridas de Streptococcus anginosus, por lo cual vamos a necesitar la serología para hacer la detección del grupo A y del grupo B, y además para la parte de morfología colonial, ya que las colonias de Streptococcus pyogenes y agalactiae son de mayor tamaño que la del grupo del Streptococcus anginosus. Tienen también carencia de antígenos específicos, excepto el Streptococcus bovis, que tiene el antígeno D, y que eso nos ayuda para poderlo diferenciar, incluso hasta de los mismos, el grupo viridans. Son anaerobios facultativos, catalasa negativa e inmóviles, y requieren de nutrientes especiales, por los cuales se consideran microorganismos fastidiosos. Incluso requieren del 5% de CO2, y en el caso de nutrientes especiales requieren de gelosa sangre, con sangre de carnero, y el chocolate debe de estar suplementado y debe de estar por un periodo de 24 a 48 horas para su crecimiento óptimo. Eso es de suma importancia para poder llevar a cabo una correcta identificación y prueba de susceptibilidad antimicrobiana. Asimismo, forma parte del microbioma de la cavidad oral y de alguna forma del tracto respiratorio superior, tracto gastrointestinal y mucosa genital. Y por ello mismo necesitamos diferenciar de lo que es colonización, reinfección y contaminación. Y también considerar que son reservorios de genes de resistencia con posibilidad de la transferencia a otros estreptococos orales, que eso nos da la posibilidad de que pueda tener desarrollo en lo de la resistencia antimicrobiana. Como epidemiología, se considera que son el principal agente causal de las caries dental, periodontitis y abscesos dentales, principalmente el Streptococcus mutans, debido a la parte que tiene de un polisacárido extracelular denominado dextrano y que actúa como factor de virulencia. También asimismo puede causar mucositis oral grave secundaria a los tratamientos antineoplásicos. Y en el caso de endocaritis infecciosa, sobre todo en pacientes que tienen daño valvular o una patología congénita cardiovascular. También puede presentarse bacteremias, neumonía en pacientes inmunosuprimidos. De hecho, en este último ha tenido ya una incidencia muy elevada, por lo cual ha tenido mayor importancia este grupo. En el caso de endocaritis infecciosa, en algunos países han sido, en primer lugar, este grupo. Sin embargo, ha habido un cambio epidemiológico y ha sido reemplazado por Staphylococcus aureus, ya sea por personas que utilizan drogas por vía parenteral y que son portadores de prótesis valvulares. También en el caso del Streptococcus bovis está asociado a cáncer de colon, y en el caso de Streptococcus anginosus puede causar abscesos muy críticos en cerebro, hígado y pulmón. En el caso de los esquemas de clasificación, se ha ido haciendo cambios debido a sus características fenotípicas y genotípicas a lo largo del tiempo. De hecho, inicialmente, en 1972,
Coleman y Williams manejó 5 especies. Posteriormente, Faglam estableció en 1977 10 especies. En 1989, Kuykendall 5 especies. En 1997, Rucker y Colonna 15 especies. Y en 2002, ya es algo como un antecedente de la actual clasificación, Faglam manejó 5 grupos con las subespecies. Asimismo, ya la clasificación que actualmente se está utilizando es en base a la filogenética por la secuenciación del gen 16S RNA ribosomal, en la cual describe 5 grupos en los cuales tienen especies más subespecies. Esto es lo que hace que sea un reto para el laboratorio para poder hacer la identificación, ya que en lo que vamos a ver más adelante en los métodos, es difícil poder llevar a cabo sobre todo la diferenciación en las subespecies. Entonces, por lo cual a veces también es necesario la parte de la biología molecular. Respecto a los métodos de identificación con los que contamos, siendo el primero la identificación preliminar y la base para los demás métodos. En estos tenemos la morfología colonial, que como ya había mencionado, es a partir de gelosa sangre, con sangre de carnero, y en el caso de chocolate con polienriquecimiento. Las colonias que se van a presentar son colonias mucoides, algunas veces secas, que se adhieren al medio de cultivo principalmente cuando es Streptococcus mutans, y algo muy característico es el olor a mantequilla. En cuanto a la morfología microscópica, vamos a observar que son cocos gram positivos en cadenas largas o cadenas cortas, principalmente en Streptococcus bovis. Sin embargo, en algunas veces se pueden observar como gram negativos, principalmente de muestras de hemocultivos de pacientes multitratados. En cuanto a la identificación bioquímica, vamos a contar con la parte de identificación convencional, que requiere como tiempo para identificación de 7 días, y en el caso de los microsistemas, de 12 a 24 horas. En el caso de los microsistemas, ellos utilizan sustratos convencionales, pero también utilizan fluorogénicos y cromogénicos, que es lo que hace que se pueda reducir el tiempo de identificación. También cabe mencionar que en este caso de estos microsistemas se requiere caldo de inoculación con suplemento para poder tener un crecimiento adecuado del microorganismo. En el caso de los microsistemas, vamos a tener la parte de los manuales, como es el API, la parte del Autoscan, que es semiautomatizado, y en el caso de los automatizados vamos a tener Vitek, Walkaway, Sensititre o Phoenix. También podemos hacer la identificación de estos estreptococos mediante la biología molecular, ya sea por PCR o secuenciación. También como tecnología de vanguardia tenemos la espectrometría de masas, que tiene como ventaja que se puede hacer directamente de la colonia o directamente también del hemocultivo que está positivo. Sin embargo, aquí tiene una situación especial, ya que se puede confundir Streptococcus mitis con Streptococcus pneumoniae, ya que de alguna forma presentan los mismos espectros de masa, por lo cual se requiere de hacer bioquímicas convencionales. Dentro de estas bioquímicas convencionales, para poder hacer la diferenciación para neumococo, pues se lleva a cabo la prueba de autoquina y la solubilidad en bilis. Ya específicamente la batería de bioquímicas que se deben de utilizar para poder identificar a este grupo de estreptococos, se utiliza la bilis esculina, la parte del crecimiento en cloruro de sodio, principalmente para el Streptococcus bovis, y posteriormente ya para específicamente todo el grupo de viridas, se pueden utilizar el caldo de esculina, el caldo de Bogesbrock-Schauder, algunos azúcares y la producción de dextranos. Asimismo, también se utiliza como aminoácido la arginina y también la hidrólisis de la urea. Cabe mencionar que en el caso de la urea es necesario que se utilice la base de agar de Christensen, ya que ese tipo de microorganismos son fastidiosos. También para poder hacer la batería de bioquímicas relacionada a los carbohidratos, se debe de utilizar caldo de infusión cerebro-corazón, una suspensión bacteriana del 1 Macfarlane, incubar de 24 a 48 horas, inocular con esta suspensión con 100 microlitros cada carbohidrato e incubar durante 7 días. Sin embargo, nosotros en el laboratorio hicimos una modificación agregándole suero de caballo y se redujo a 3. Y como revelador se utiliza el indicador púrpura de bromocresol. Cabe mencionar que las especies de Streptococcus viridans
También pueden ser aislados de los animales, por lo cual cuando se llega a detectar esto dentro de una muestra clínica, tenemos que hacer una verificación de la parte de la identificación por otra metodología y ver el contexto del paciente. En el caso de las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, pues van a estar basados en los métodos estandarizados de la CLCI y EUCAS, en las cuales vamos a tener los métodos manuales, en los cuales se consideran difusión en disco y concentraciones mínimas inhibitorias, las cuales también la parte de concentraciones mínimas inhibitorias se pueden realizar en los microsistemas, ya sean semiautomatizados o automatizados. Y una técnica de la cual nos ha ayudado mucho para hacer la confirmación de resistencia, no únicamente también para la parte de lo que son este grupo de Streptococcus viridas, es la epsilometría, que conjunta la parte de difusión en disco y la parte de concentraciones mínimas inhibitorias. Cabe mencionar que aquí se requiere que la suspensión se haga a partir de un cultivo de gelosa sangre o chocolate suplementado de 24 a 48 horas. Pero al igual que en el caso de la identificación, es sumamente importante que haya un buen crecimiento de la bacteria para que de alguna forma nos dé la identificación y las pruebas de susceptibilidad correctas. De hecho, en el caso de Streptococcus mutans, se requiere que la suspensión bacteriana se haga a partir de una fase logarítmica y que incluso algunas veces no únicamente es para Streptococcus mutans, sino para algunos de los aislamientos que se hacen de hemocultivos en los cuales nuestros pacientes ya vienen multitratados y que de alguna forma así se puedan evitar errores críticos. Es decir, que nosotros reportemos que la cepa ensayada es sensible y sin embargo es resistente y por lo tanto el laboratorio pueda provocar un evento centinela o adverso en el paciente. En el caso de los antibióticos de Streptococcus viridas, en los cuales se tienen que ensayar de acuerdo a la parte del CLCI 2023 y en base a la modificación que ya se hizo de las tablas para respecto a el tipo de antibióticos que se tienen que ensayar para los microorganismos, ahora en el nivel 1 vamos a tener los beta-lactámicos, principalmente ampicilina y ceftriaxona. En el segundo nivel vamos a tener vancomicina. En el tercer nivel vamos a tener linezolid, lidesolid y algunos otros tipos de antibióticos. En el caso del nivel 4 vamos a tener cefepime, ceftolozano tazobactam, clindamicina, eritromicina y como la parte de quinolonas, levofloxacina. Aquí algo importante que maneja la parte de la CLCI es que en el caso de penicilina es necesario hacer concentraciones mínimas inhibitorias, porque en el caso de hacer de difusión en disco no son resultados confiables. En el caso ya de CLCI, respecto a cómo se tiene que hacer las pruebas para este grupo, pues en cuanto al medio de cultivo, se requiere Müller-Hinton con sangre, con 5% de sangre de carnero. En el caso de lo que es para microdilución, se requiere la parte de Müller-Hinton ajustado con cationes de calcio y magnesio y también suplementado con la parte de sangre lisada de caballo. Y en el caso del binóculo, se tiene que hacer con una suspensión equivalente al 0.5 de McFarland. Esta parte también es sumamente importante para que no se tengan errores críticos y sobre todo recordando que aquí en algunos casos sobre todo también y que ya está también reportado o informado en la parte de lo que es esta suspensión, sobre todo en tipos de cepas que son muy secas, es necesario hacer la fase logarítmica o en su caso también hacerlo hasta el 1 McFarland, pero siempre y cuando verificando la suspensión. En cuanto a la incubación, se tiene que hacer en 35 más menos 2 grados y en el caso de difusión en disco se tiene que hacer con 5% de CO2 y de 20 a 24 horas. Eso también es importante, sobre todo para verificar si es que existe resistencia a vancomicina. En el caso de dilución, el microdilución, pues de alguna forma, sobre todo porque se llegan a utilizar la parte de los microsistemas, pues se maneja únicamente en ambiente general
Y en el caso, si es en el que se puedan utilizar la parte de microdilución casera, pues entonces algunas veces es necesario que se pueda manejar condiciones de CO2. Como control de calidad se requiere la cepa de Streptococcus pneumoniae, la ATCC 49619, y se tiene que considerar para poder hacer la medición que la placa tiene que estar destapada y las halos se tienen que medir desde la parte superior de la placa y considerar que únicamente se debe de medir en donde ya no hay crecimiento. Si ustedes miren en donde hay parte de la hemólisis, pueden tener errores en la parte de esta medición. En cuanto también en lo que se refiere a la parte de la clasificación de este grupo, pues vamos a tener que también aquí ya especifica también la CLSI, que en total son 5 grupos, menciona cada uno de ellos y también hace mención de la parte de las colonias pequeñas en las cuales podemos tener lo del grupo de Streptococcus anginosus, en la cual también puede tener esa hemólisis beta hemolítico. En relación a los puntos de corte para estreptococos de este grupo, vamos a tener que únicamente para CLSI vamos a tener la microdilución y en el caso de los demás antibióticos pueden utilizar la parte de difusión, los puntos de corte de difusión de los que sean de elección. Aquí también cabe resaltar en cuanto a la vancomicina que se debe de utilizar de 30 microgramos de acuerdo a las tablas de CLSI y de alguna forma aquí sí nos refiere tanto la parte de puntos de corte para difusión en disco como para la parte de microdilución. Sin embargo, aquí también se hace hincapié que en el caso de que sean tipo de infecciones sistémicas o graves, es importante realizar microdilución para la parte de vancomicina. Y recordando que es tanto la penicilina como la vancomicina son antibióticos marcadores. Es decir, que si de alguna forma nosotros detectamos resistencia, hay que confirmarlo y principalmente para vancomicina, ya que actualmente no se han encontrado cepas resistentes a este antibiótico, excepto en el grupo de Streptococcus bovis. Ahora bien, también aquí se tiene que hacer la prueba D para la parte de lo que es la detección de resistencia inducible a la parte de clindamicina, de acuerdo a la técnica de CLSI. En relación a los lineamientos de EUCAS para las pruebas de susceptibilidad para Streptococcus viridans, se debe de utilizar el Müller-Hinton F, que consiste en tener sangre de caballo y 20 miligramos de nicotina de dinucleótido. Respecto a las condiciones de incubación, siguen siendo, en el caso de difusión en disco, en la presencia del 5% de CO2, y aquí algo característico que se menciona dentro de este lineamiento es que en lugar de tener 5 grupos de Streptococcus viridans, manejan 6. Es decir, incluyen independiente el grupo de Streptococcus sanguinis, en el cual incluyen sanguinis, parasanguinis y gordone. Respecto a los puntos de corte relacionados a penicilina, ellos especifican para la parte de microdilución y para la parte de difusión en disco. Sin embargo, cabe mencionar que del año pasado a este año hubo una modificación específicamente en el caso de lo que es difusión en disco. En la parte también se menciona que es importante cuando son el tipo de infecciones sistémicas realizar la parte de microdilución. Relacionado a la vancomicina, se debe de utilizar un disco de 5 microgramos y en dado de que se detecte que haya resistencia a vancomicina, es importante que se vaya a verificar en un laboratorio de referencia. Respecto al tratamiento antimicrobiano, pues los fármacos de elección son los betalactámicos, principalmente penicilina, y de las cefalosporinas la ceftriaxona. En caso de que el paciente presente alergia a la penicilina, se puede utilizar eritromicina, clindamicina y vancomicina. De ahí también la importancia de que se tengan que ensayar esos antibióticos. Si en caso de infecciones muy críticas, como es el caso de endocaritis, se puede utilizar sinergismo teniendo penicilina o vancomicina más aminoglucósidos, independientemente de que este grupo sea intrínsecamente resistente para los Streptococcus viridans.
pero ya se presenta un problema en la cual contribuye para la resistencia antimicrobiana, que desde 1949 ya se presentan casos de resistencia a penicilina, a otros beta-lactámicos, y en 1980 a quinolonas, sulfametoxazol trimethoprim y eritromicina. Dentro de los mecanismos de resistencia para este grupo de antibióticos, pues tenemos que para la penicilina está dado por alteraciones en una o más proteínas fijadoras de penicilina, PBPs 3 y 4. En el caso de los macrólidos, el fenotipo MLCB, que es por metilación del sitio ribosomal, principalmente de genes ERM, y en el caso del fenotipo M por bombas de flujo, en los cuales van a estar asociados los genes MEF. En cuestión de las quinolonas, se va a deber a mutaciones en la topoisomerasa 4 y para resistencias elevadas para mutaciones en la girasa A. ¿Qué experiencias se han tenido en diferentes países respecto a este grupo de microorganismos? Pues, ejemplo, en el caso de Sentry, que es una red de vigilancia de resistencia antimicrobiana, ellos realizaron un estudio en 48 hospitales, 30 de Estados Unidos, 10 de Latinoamérica y 8 en Canadá. Ellos tomaron en cuenta 438 hemocultivos en un periodo de enero de 1997 a diciembre de 1999 y encontraron Streptococcus mitis en un 41%, Streptococcus sanguis en 16% y ya encontraron una susceptibilidad disminuida a penicilina, en la cual únicamente era del 66%. Por otro lado, en un hospital oncológico en México, se hizo un estudio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, teniendo como parte hemocultivos de 43 pacientes, en los cuales detectaron Streptococcus mitis en un 46.5%, Streptococcus anginosus en 32.6% y a la resistencia a penicilina de un 20%, eritromicina de 35% y clindamicina de un 10%. En otro estudio realizado en centros médicos de Estados Unidos en el periodo del 2010 al 2020, con 14.982 aislamientos de Streptococcus viridans, de los cuales 32.4% fueron hemocultivos y el resto de otras muestras, informaron 19.5% de Streptococcus mitis, en el caso de Streptococcus aureus 0.7%, y en el caso de Streptococcus sin especie 79.8%. Respecto a esto, cabe señalar que aquí es donde se confirma lo que mencioné al inicio de esta ponencia, en la cual es para los laboratorios un reto llevar a cabo la identificación de este grupo. En relación a la penicilina ya se encuentra disminuida la parte de sensibilidad de un 71% a 89.9%, para ceftriaxona de 96 a 100%, y nuevamente una disminución para clindamicina de 81.3% a 84.5%. Relacionado a lo que es un hospital universitario de Buenos Aires, en un periodo de 2011 a 2015, identificaron 132 aislamientos de diferentes muestras, en los cuales informaron 42% de Streptococcus anginosus y 32.6% de Streptococcus mitis. En cuestión de la penicilina, pues ya se detecta una disminución, informan de un 25.8% y en nitromicina de 17.4%. Ahora bien, en el caso de donde yo trabajo en el Instituto Nacional de Cardiología, también se ha realizado un estudio del 2011 al 2022, en la cual se tuvieron de un total de 4.176 microorganismos aislados de hemocultivos, encontraron 229, es decir, un 7% de streptococos del grupo viridas, de los cuales un 63.2% pertenece al grupo de Streptococcus mitis y un 15.4% al grupo de Bovis. En relación a la resistencia a penicilina, se encontró de 8.7% y en el caso de ceftriaxona, 11.9%. Cabe mencionar aquí que todos los aislamientos de los grupos de Streptococcus anginosus, mitis, mutans y salivarios fueron sensibles a vancomicina, como se han reportado en todos los anteriores trabajos que les he mencionado. Sin embargo, nosotros sí encontramos una cepa resistente de Bovis
a vancomicina. Como conclusiones, pues para fundamentar el diagnóstico y orientar el tratamiento, es muy importante conocer la epidemiología local de este grupo de estreptococos, considerando la especie y particularmente el perfil de sensibilidad a los antibióticos de elección. Para el aislamiento de este grupo, se requiere considerar los requerimientos nutricionales y las condiciones de incubación para evitar errores al hacer la identificación y la parte también de lo que es las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Asimismo, para una identificación correcta, se deben de utilizar pruebas convencionales independientes del método ensayado. Ya vimos que en el caso de la parte de espectrometría de masas, se requiere diferenciar Streptococcus mitis del Streptococcus pneumoniae. Entonces, por lo cual, todavía debemos de utilizar las pruebas convencionales. Y para realizar las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, se deben de utilizar los medios de cultivo y métodos adecuados para garantizar la determinación de la sensibilidad a los antibióticos de elección, que en este caso sería penicilina, la parte de vancomicina y de los macrólidos, y evitar errores críticos, es decir, que digamos que la cepa ensayada sea sensible y sin embargo sea resistente y que conlleven a eventos adversos o centinela para nuestros pacientes. Pues muchas gracias. Envío un cordial saludo desde México.